Felices de que continúen con nosotros. Estamos en la entrevista central del Despertador. Hoy vamos a debatir con tres dirigentes de los tres principales partidos políticos del país el discurso del presidente Luis Abinader en esta última rendición de cuentas. Por el PRM tenemos a Roberto Fulcar, por la Fuerza del Pueblo tenemos al diputado Rubén Maldonado y por el PLD tenemos al senador Iván Lorenzo. Muchas gracias a los tres. Esperemos que cada uno respete el turno del otro. Yo sé que ustedes son gente muy civilizada y agradecemos que hayan aceptado esta invitación en conjunto. Buenos días a los tres. Buenos días. En el orden que vamos a iniciar, primero con Roberto, que teníamos mucho que no conversábamos con él y le vamos a dar preferencia, luego con Rubén Maldonado y finalmente con Iván Lorenzo. En la segunda pregunta cambiamos ese orden para hacerlo lo más democrático posible. Muy bien. Bien, inicialmente lo que quisiéramos es escuchar brevemente, claro, su opinión sobre el discurso del presidente Luis Abinader en cuanto a la rendición de cuentas que hizo ante la reunión conjunta del Congreso Nacional. Roberto. Inicialmente, Roberto. Bueno, repito, buenos días, tanto al panel como a los distinguidos amigos del PLD y de la Fuerza del Pueblo, el diputado Maldonado y el querido senador Iván, dos amigos. Aunque somos dos para uno, pero me siento cómodo entre amigos. Hay que poner en contexto, en primer lugar, la rendición de cuentas de ayer del presidente Luis Abinader, que esa rendición de cuentas, además de informar de las realizaciones durante el último año, entre el 27 de febrero del año pasado y este 27 de febrero, también en buena medida la rendición de cuentas hace un resumen de lo que ha sido hasta ahora el cuatrenio que está por terminar. De manera que eso hace que el discurso recogiera elementos de los 4 años de gestión. En segundo lugar, quiero decir que ha sido un discurso con información de calidad, con el sustento debido. Información de calidad me refiero a que es un discurso basado en datos, en estadísticas y en información clara y confiable, incluso titulada en las pantallas de los televisores. Eso significa que el presidente Luis Abinader ha hecho una rendición de cuentas, ha presentado una memoria en la cual el pueblo dominicano puede darse cuenta de la realización de un gobierno que le ha tocado ejercer en el más complicado de los contextos políticos, económicos y sociales de los tiempos de la democracia. Ha sido una gestión de gobierno en el marco de la pandemia del COVID-19, en el marco de la crisis internacional, en el marco del incremento de la mayoría de los commodities internacionales y en consecuencia de un disparo de los precios también a nivel internacional, y aún así ha logrado el gobierno mantener la estabilidad macroeconómica, ha logrado recuperar el empleo perdido durante la pandemia, ha logrado aumentar ese nivel de empleo, ha mejorado la educación, ha mejorado la seguridad social con más de 2 millones de dominicanos incluidos, y también el presidente Luis Abinader y su gobierno han logrado distribuir como nunca se hizo en la historia del país la inversión del presupuesto nacional. Nunca se invirtió tanto en la provincia de Santiago, nunca se invirtió tanto en Pedernales. Es decir, por primera vez en la historia democrática tenemos un equilibrio de la inversión del presupuesto de la República Dominicana de manera equilibrada en todas las regiones y las provincias del país. Creo que es un discurso para la historia y un discurso objetivo. Vamos a escuchar ahora la opinión de Rubén Maldonado sobre la misma pregunta. Buenos días, un placer, mi querido amigo Fulcar, Iván, todos ustedes. Mira, para mí fue penoso el discurso del presidente en el día de ayer. Penoso en ambos términos, porque primero a mí particularmente me dio mucha pena ver mi presidente de la República hablar mentira, utilizar un discurso donde más del
40 o 50% de todo lo que dijo es mentira, pero mentira inclusive burdas, mentira fácil de demostrar. Para mí, como ustedes hacían en su comentario anteriormente, el que le hizo el discurso al presidente, si yo fuera el presidente, hoy lo cancelaron. Porque la verdad que someter al presidente a una serie de inexactitudes, de falsedades y de mentiras al pueblo dominicano, como lo que hizo ayer el presidente, pocas veces en la historia de la República Dominicana se había visto. Y le voy a poner dos ejemplos. El presidente habla del crecimiento del macroeconómico del país y de los logros que ha tenido su gobierno en estos 4 años. Y hace referencia al año 2023. Pero cuando hace referencia al año 2023, habla de que en el 2022 tuvo un crecimiento de 6.25. Pero cuando habla del 2023, se va al mes de diciembre y solamente evalúa el mes de diciembre, que ciertamente fue un crecimiento de 4.5, pero el mes de diciembre. Cuando tú haces entonces el análisis de los 12 meses de crecimiento de la economía del año 2023, lo que te da es un crecimiento de 2.2, un crecimiento que, dicho sea de paso, tenía más de 50 años, 40 años República Dominicana que no se fue. Es decir, hubo una crisis económica que golpeó el modo de vida, la situación de vida y la economía de todos los dominicanos. Pero el presidente dice que fue 4.5. Pero cuando el presidente habla de que República Dominicana es el tercer país de América en materia de crecimiento del salario mínimo de los empleados, esa es la mentira más burda que yo he oído en mi vida. Cuando usted entra al ranking mundial de los salarios internacionales dolarizados, llevados a dólar, República Dominicana ciertamente es el tercer lugar, pero es el tercer lugar de abajo para arriba. El antepenúltimo peor país en materia de pago laboral de salario mínimo de toda América. Si no, entren ustedes mismos y búsquenlo. Yo quiero hacer contar que el presidente fue reiterativo permanentemente en el aspecto de querer emular y querer vender obras que ni siquiera ha dado el primer Picasso, como que son obras ya concluidas. Hablaba de la entrada de la provincia de Samaná. Yo soy de Samaná. Yo estaba en Samaná precisamente el sábado pasado. Pero la entrada de la provincia de Samaná tiene 3 años en el mismo estado, un tramo carretero que no es más de 1 kilómetro para organizar la entrada. Habla de lo que tiene que ver con Puerto Plata. A él se le olvidó Puerto Plata. En todos los discursos que hacía anteriormente, hablaba de las obras de Puerto Plata, de Bergantil, hablaba de la carretera del Ámbar. Sin embargo, ahora vuelve otra vez con el mismo discurso de promesas y promesas. Habla de que ha construido, y él mismo con su propia palabra, por lo menos en eso fue honesto, dice, hemos construido o reconstruido. No, construido no. No hay un solo hospital. No hay un solo hospital en todo el territorio nacional que este gobierno haya construido. En materia de educación de la escuela, ¿y qué escuela ha hecho este gobierno? Porque como bien ustedes planteaban, el gobierno anterior dejó más de 700 escuelas en carpeta y ya iniciadas, y no ha podido cumplir ni siquiera con ese compromiso de construcción de escuelas. En conclusión, para nosotros, de la Fuerza del Pueblo, este discurso del presidente fue un discurso matizado fundamentalmente por la mentira, la falsedad y naturalmente, claro está, este es el país de la maravilla. Ahora el dominicano quiere dinero en los bolsillos de acuerdo al presidente. Ahora, eso no se refleja en la calidad de vida que estamos viendo de nuestros dominicanos y dominicanas. Rubén, vamos a darle el chance a Iván, por favor. Iván. Un segundito, Iván. Buenos días a todos, a los panelistas y a ustedes también en este importantísimo programa. Yo quiero iniciar diciendo que el presidente Abinader ha atropellado la solemnidad del salón que aloja la Asamblea Nacional, porque ahí no se puede ir a hablar mentiras. Afortunadamente, en esta rendición de cuentos no apareció el cliché del tema haitiano, del Ministerio Público Independiente, ni de la corrupción administrativa.
afortunadamente. Parecería que ya no le está dando voto el cliché, los clichés que utilizaba cuando el populismo estaba de moda. Pero sí yo quiero puntualizar algo importante. De conformidad con lo que establece la Constitución en su artículo 114, el presidente debió rendir cuentas sobre su ejecución del año que acaba de transcurrir, año 2023. En ese sentido, tengo que decir que el 57% de los dominicanos percibe que ha sido errática la política económica del gobierno. El crecimiento de la República Dominicana en términos económicos ha sido de 2.4. Es uno de los más bajitos de Centroamérica y de toda América Latina. ¿Y a qué obedece este crecimiento, pudiéramos decir, de la economía dominicana? Bueno, es que en su propuesta de campaña el PRM había planteado la racionalidad del gasto y ha sido todo lo contrario. El dispendio ha estado de moda en la ejecución del presupuesto del gobierno de Luis Abinader. Para que ustedes tengan una idea, solo la nómina pública se ha aumentado en 7.600 millones de pesos mensuales. Estamos hablando de 92.000 millones de pesos anual que se lleva la nómina de los compañeritos de Cachuchita y Barbarita del PRM. En pensiones solidarias, que no son solidarias porque van hacia los compañeritos del PRM, se lleva 2.230 millones de pesos mensuales. Estamos hablando que ellos desangran la economía en más de 80.000, más de 100.000 millones de pesos entre aumento de la nómina y aumento de las pensiones solidarias. Esto en el ámbito de la economía. Ya ustedes han abordado el tema de la construcción, el tema de la política exterior. Los dominicanos que tienen empresas en toda la franja fronteriza, hemos perdido las compañías que han quebrado como consecuencia de la errática política populista de Luis Abinader con el tema dominico-haitiano. Se ha perdido más dinero, los comerciantes quebrados han perdido más dinero en la frontera que todo lo que se ha invertido por parte del gobierno. ¿De qué estamos hablando? Que el presidente Abinader, con el populismo que ha utilizado la relación dominico-haitiana, quebró prácticamente todo el empresariado y comerciante de la zona fronteriza. Lamentamos sobremanera que el presidente no se haya referido al tema haitiano concerniente a la construcción del canal que acaba de construir el gobierno haitiano, pero tampoco de las muertes de militares que están al servicio de la soberanía nacional, que se encuentran solitarios en los diferentes puestos de chequeo en toda la franja fronteriza. El presidente Abinader, reitero, no se refirió en esta oportunidad al tema de la corrupción administrativa, porque obviamente es el gobierno que junto al Ministerio Público Independiente hay más escándalos de corrupción a lo que el Ministerio Público, que solo por rumor tiene que poner la acción pública en movimiento, le ha hecho caso omiso. Los más recientes casos que hemos podido ver, estamos hablando del caso del Intran. Hasta ahora el Ministerio Público ha hecho caso omiso a una investigación de uno de los mayores escándalos de corrupción en toda la historia. ¿De qué estamos hablando? De que los puntos fundamentales que el presidente debió tocar en su rendición de cuentas, no lo hizo. Para la próxima vamos a cronometrar para ser más equitativo. Pero óiganme algo, para ser más equilibrado como medio, vamos a darle un minutico a Roberto para que le responda a los dos, porque es verdad que 2-1. Un minutico para que le responda tanto a Rubén como a Iván, por favor. En lo presidencial. Yo solo quiero decir lo siguiente. Para mí la política es un ejercicio de responsabilidad. Y como político, como académico, no hago una afirmación que no pueda sustentar en datos y trato de ser coherente y consistente. Si buscan las evaluaciones de la rendición de cuentas del año 2023 y del 2022, la crítica de la oposición principal al presidente fue de que se refirió demasiado al tema haitiano y al Ministerio Público Independiente, y que según ellos estaba utilizando esos dos temas con fines políticos y electorales. Ahora es todo lo contrario. Ahora se quejan de que no trató esos temas. Es decir, es palo si boga y palo si no boga. Yo quisiera que tuviéramos, a pesar de la desigualdad del panel, pero aún así estoy entre amigos, los escucho con mucha atención, los escucho con mucho cariño, pero debieran fundamentar en datos e informaciones
el análisis del discurso para que podamos hacer una contribución al país. Diógenes, su pregunta, Diógenes. Roberto, vamos a otra ronda, o una nueva ronda de preguntas, y esta vez vamos a iniciar con Rubén, y seguimos Rubén, Iván, entonces al final a usted eso le dará la oportunidad de poderle responder a ambos así en bloque. Y me voy a referir la pregunta en un sentido. Resulta que en las rendiciones de cuentas anteriores el presidente fue bastante incisivo con relación a las reformas estructurales que debía encaminar el gobierno para colocar e impulsar al país. Resulta que en esta rendición de cuentas el presidente no se refirió en lo más mínimo a esas reformas estructurales. Entonces, mi pregunta es, ¿qué puede explicar que él no se haya referido a este tema de las reformas estructurales? Que esa es la expresión de cómo llegó al poder el Luis Abinader y el PRM. No llevaron planes, no llevaron ningún plan. En el camino fueron inventándose cosas, comenzando, por ejemplo, con la reforma policial. La reforma policial inició hace, ¿cuánto? Hace 3 años y pico, y ni siquiera ha concluido. El incumbente, que siempre es un extranjero, lo han cambiado 3 veces. Es decir, hoy el tema de seguridad en República Dominicana es más complicado. Hoy los dominicanos carecen más de inseguridad que nunca en la historia de nuestro país. No ha concluido ningún plan. Y no ha concluido ningún plan en materia de reformas estructurales de la nación y del Estado, porque no llegó con ninguno. Si tú analizas el gobierno del presidente Leonel Fernández, el presidente Leonel Fernández vino con un plan estructural de reforma en todos los órdenes. Un plan de educación a nivel de educación, de salud, eléctrico. No ha hecho absolutamente nada. Hoy la República Dominicana anda como barco sin rumbo. Y eso naturalmente tiene una explicación basada fundamentalmente en que este gobierno no llegó con un plan. Este gobierno es fruto de la improvisación. Por eso estuve que las instituciones públicas todos los años, durante este periodo, los 4 años, las instituciones devuelven dinero de gasto de capital. El mejor ejemplo es obra pública. Todas las instituciones, ¿por qué? Porque no pueden agotar su presupuesto, y no lo pueden agotar porque llegaron sin plan y todavía están sin plan. Están dando palos a ciegas permanentemente. Este es un gobierno que vive de Leonel Fernández. El presidente Leonel Fernández lo ha catalogado del complejo de Botero, que todo lo aumentan, todo lo quieren poner grande. Este país, de acuerdo a la versión que ellos hablan y cuando voy a hablar, no existía. Todo lo hicieron ellos. Pero cuando tú sales a buscar en la práctica qué es lo que tiene el sello de construcción de ellos, es absolutamente nada, siendo el gobierno que más dinero ha recibido en todos los gobiernos que hemos tenido de la República Dominicana en toda nuestra historia. Pero aparte de eso, agrégale con una deuda externa de más de 35 mil millones de dólares. Gracias, Rubén. Note, Roberto. Mire, 27 millones de dólares prestados. Número 1. Número 2, comparar el Producto Interno Bruto de una sociedad que estaba cerrada en el 2020 con una sociedad que está en una economía pujante es una irresponsabilidad. Número 3, el 27 de febrero del año pasado, el presidente Abinader puso un tuit vanagloriándose de un estudio que había hecho Barómetro de las Américas. Sin embargo, no se refirió a ello ahora, y hay una encuesta reciente que dice que los dominicanos perciben que hay más corrupción, 3 puntos por ciento más que lo que había en los gobiernos pasados. Pero además, Barómetro dice que desde el 2008 los dominicanos no se preocupaban por la economía. Es en el gobierno de Luis Abinader que viene esa alta preocupación. Número 3, la canasta familiar ha aumentado en un 25%.
el único país que nos supera es Nicaragua con un 27%. Son datos que yo lo invito a que usted los revise. Cuando yo digo que República Dominicana, por primera vez en la historia, desde la crisis de Baniter, por primera vez en la historia, se están tomando dinero prestado para cubrir el gasto corriente, es porque prácticamente se están comiendo el presupuesto. De ahí se desprende lo que yo planteaba ahorita, que son 92.000 millones de pesos al año que le han aumentado a la nómina pública. Y esas son botellas de un proyecto reeleccionista y 2.230 millones mensuales, que equivalen a 36.000 millones al año de botellas con las pensiones solidarias. Usted puede buscar eso y usted lo va a encontrar. Entonces, nosotros no nos estamos inventando nada. Es sobre el discurso que el presidente Abinader rindió cuando compara una economía cerrada con un Producto Interno Bruto de 78.900 millones a una economía que está pujante, que tiene alrededor de 3 años, que está abierta, no cerrada, como a propósito del 2020 con el COVID. Roberto. Bueno, muy bien. Hablemos de responsabilidad. La irresponsabilidad no consiste en comparar el Producto Interno Bruto del 2024 con el de 2020, porque el 2020 el país se cerró fue en marzo. Es decir, le faltaban apenas meses para terminar el gobierno del PLD. La irresponsabilidad consiste en pretender comparar el crecimiento económico de una economía con un país en tiempos normales, en tiempos de crecimiento universal a nivel internacional, con el crecimiento económico en un contexto de pandemia, de crisis internacional y de incremento de los precios de todos los productos y commodities a nivel internacional. Díganme si hay un solo país del mundo que no aumentara su endeudamiento en este contexto. Ahora bien, consideran que son indebidas las pequeñas pensiones solidarias emitidas en favor de dominicanos, especialmente envejecientes y de difíciles condiciones económicas. Yo quisiera que se tomaran la molestia y se fueran a cualquier barrio o a cualquier campo a preguntarle a una de esas cabezas de familia que recibe, digamos, una pensión solidaria de 6.000 o 10.000 pesos, si eso es injusto. Dígame si es verdad o es mentira que la circunvalación de Baní, que la circunvalación de Asua, que las obras de Santiago, que las obras de Pedernales, que las obras de la línea noroeste son un poema o son una realidad concreta. La irresponsabilidad consiste en pretender atribuirle a esta rendición de cuentas la misma condición de las anteriores, cuando todos sabemos, lo hizo el presidente Leonel Fernández, lo hizo el presidente Danilo Medina, lo hizo el presidente Hipólito Mejía, lo hizo el presidente Jorge Blanco, lo hizo el presidente Antonio Guzmán y lo hizo el presidente Joaquín Balaguer. El último año de gestión de todo presidente de la era democrática es un resumen del periodo, es un resumen de los 4 años. En consecuencia, es lo más lógico que tocara elementos referidos en otras rendiciones de cuentas y que además, por ser un resumen de los 4 años, es lógico que se pasaría 10 horas si tuviera que mencionar, como dijo el propio presidente, si tuviera que mencionar al detalle cada una de las cosas que ha hecho. Pero hay algo más contundente que todo eso, porque no hay cosa más testaruda que el discurso de los hechos, los que hacen honor a las palabras. El discurso de los hechos dice que aquí hay un país mayoritariamente satisfecho con los hechos, con el gobierno del presidente Luis Abinader. Probablemente a algunos les molesta el hecho del Ministerio Público Independiente, pero fue una demanda histórica del pueblo dominicano que el Partido Revolucionario Moderno y su gobierno y su presidente han convertido en realidad, la realidad de la transparencia, la realidad de la gestión ética, la realidad de transformaciones que no podemos ocultar. Por mi condición de pasado ministro de Educación y por ser protagonista del sector, he visto que Rubén se ha referido 2 veces a educación. Óigame, la historia no puede borrarse con liquid paper. Es imposible. Hay un hecho histórico. El gobierno del presidente Luis Abinader sacó a la República Dominicana por fin
del último lugar en las evaluaciones de la prueba PISA de 2022. Nos vinieron en el 15 y quedamos en el último lugar. Pero pensamos que en el 18, 3 años después, ya con 6 años de aplicación del Producto Interno Bruto, íbamos a tener mejora. No, en el 18 quedamos peor que en el 2015, hasta el punto de que hubo que habilitar un lugar por debajo del 1 para colocar a la República Dominicana. Sin embargo, en las evaluaciones del 2022, que evaluó mis 2 años de gestión en el MINER, a pesar de la pandemia y a pesar de la crisis y a pesar de tener un país cerrado, la República Dominicana por fin despegó del último lugar en PISA, no solamente porque aumentó en los 3 factores que se midieron, sino que aumentó en los 20 indicadores de calidad. Quisiera saber. Es una falacia que hemos incluido más de 2 millones de dominicanos en el SENASA, en el Seguro Nacional de Salud. Sí. Eso no es una política social y humana de corte no solamente justiciero, sino también de salubridad pública. Roberto, Iván quiere responder brevemente. ¿Perdón? Iván quiere responderle brevemente. Rápido, que yo quiero preguntar. Mira, Rosa, no hay una mentira más grande que la que dijera el presidente Abinader ayer, cuando dice que somos número 1 en libertad de prensa, cuando él, y aunque de manera irresponsable dijo que no, pero él, Abinader, fue quien vio y ordenó que se aprobara la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, para abusar del secreto profesional de los comunicadores, de los empresarios, de los religiosos, de los políticos, para entrar a la intimidad sin consecuencia de las habitaciones de los políticos, y como lo hicieron en el día de ayer, que se interceptaron nuestras comunicaciones. De ahí viene el tuit que decía que nos íbamos a abandonar el salón de la Asamblea. Entonces se atreve Luis Abinader a decir... ¿Cómo así? Que nosotros en la República Dominicana gozamos. Usted está acusando al gobierno de intervenirle los teléfonos a la oposición y usted asegura que de ahí sacaron la información de que ustedes iban a retirar. Iván. El tuit se está cortando, pero sí. Del Senado en la noche de anteayer, él pone el tuit de que íbamos a abandonar la Asamblea. Era una conversación que sosteníamos y que nosotros sabíamos que ellos estaban interceptando los teléfonos. Lo que él no puso en el tuit era que nosotros decíamos que le solicitábamos que ellos le devuelvan las 600,000 cédulas que fueron despojados, humildes dominicanos, en las elecciones del domingo 18 que se realizaron municipal en el país. Entonces, nosotros tenemos una ley, una iniciativa de ley mordaza que envió el presidente Abinader al Congreso Nacional, y aún así se atreve Abinader decir que nosotros estamos viviendo en la mayor libertad de prensa en el país. Pero tengo que decirle a Roberto que los resultados de la evaluación a la que él hace referencia no vienen como consecuencia del desorden que hubo en educación en los 2 primeros años. Viene como consecuencia de una gestión, porque que recuerde el señor Roberto que el primer año y algo de su gestión estuvo cerrado, las escuelas estuvieron cerradas y no se impartió docencia. Entonces, eso viene como consecuencia de un arduo trabajo y una labor importante de la gestión del compañero Danilo Medina. Al igual que por eso... Voy a preguntar en ese mismo tenor. ¿Qué usted quería decir, Roberto? Eso no es verdad. Y yo hablo con hechos. La diferencia es que yo hablo con datos y con hechos. No puede ser el resultado, la mejora en la prueba PISA, no puede ser el resultado de gestiones anteriores, porque las gestiones anteriores la evaluaron el 15 y se quemaron. Y la evaluaron el 18 y en vez de mejorar, quedaron peor que el 15. Otro concepto absolutamente del pasado y errado es pensar que la educación es un plantel escolar. Las escuelas estuvieron cerradas, las cerraron ustedes y creo que hicieron lo correcto, porque yo, a diferencia de otros políticos, reconozco la cosa adecuada. Había que cerrar el país y el gobierno del PLD lo cerró y era correcto, pero eran las aulas que estaban cerradas. Recuerden el modelo de educación para vivir mejor que implementó el plan Educación para Todos, preservando la salud.
la educación a distancia, considerada hoy internacionalmente como el caso dominicano, que está siendo objeto de estudio y de reconocimiento por los organismos internacionales. Quiero empezar Rosa, ahora con Rubén, que es el que ha hablado menos. Compañeros, quiero empezar con Rubén, lo que pasa es el que ha hablado menos. Rubén Pérez, déjenme preguntar. Yo quisiera saber, ¿qué piensan ustedes con relación a si la oposición y el oficialismo ayer hicieron una especie de movida de ficha electorera o no? Tanto con el discurso del presidente de la República, si ustedes consideran que fue electorero, al igual que la oposición abandonar y no participar de la asamblea ni del discurso, si fue electorero, acusando de estas 600,000 cédulas supuestamente compradas. Me gustaría saber, Iván, de dónde ustedes sacan esa ecuación. Y si no jugaron ayer ambos ese discurso electorero a propósito del escenario de campaña que estamos viviendo. Empiezo con Rubén. Sigo con Roberto y finalizo con Iván, por favor. Último siempre. Mira, nosotros... No, siempre no. Usted empezó ahora, Iván. Cada partido... Si quiere puede poner a Iván primero que yo, ningún problema. Ah, está bien. Pues mire, le vamos a dar el turno para que Roberto le responda a los dos. No te escucho. Cada partido estableció su estrategia. Nosotros, en términos general, entendemos que el discurso, como dije en principio, del presidente Leonel Fernández en el día de ayer fue un discurso eminentemente electorero y que procuraba impactar a la población en base, naturalmente, a mentiras porque verdades no tienes. Pero la Fuerza del Pueblo no se retiró. No, nosotros dejamos la bancada abierta para el que quisiera participar, participe, y el que no quiera participar, pues no participe. En el caso particular de la Cámara de Diputados, el 95% de los diputados no participamos. Hubieron algunos compañeros que decidieron ir a escuchar el discurso de ahí y estaban en ese pleno derecho, no había una prohibición para que así lo hicieran. Ahora bien, eso no es lo importante. Lo importante para nosotros es, y quisiera tener que volver a referirme a mi querido amigo Fulcar, es que es cierto, Fulcar, nosotros estamos de acuerdo y creemos que las pensiones solidarias son correctas y son buenas que se las den a los que más necesitan. Lo que no es correcto y es bueno es que se lo den a los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, única y exclusivamente. Lo que no es correcto es que desde el Ministerio de Educación se utilice, por ejemplo, en el mes de febrero, un bono estudiantil, de ayuda estudiantil para los útiles y los uniformes, que debió darse en septiembre y octubre, que cuando se inicia la clase, en julio, lo tendamos ahora en febrero para las elecciones, como lo están haciendo, inclusive con propaganda pagada en las redes sociales y los medios de comunicación, promoviendo para que las madres vayan a buscar esos miserables 1,000 pesos. De manera que no es correcto es utilizar el dinero del presupuesto de la educación del pueblo dominicano en propaganda política para lograr objetivos de tipo electorero. Eso es corrupción y en su momento tendrá que ser evaluado. Y en su momento vamos a preguntar qué fue lo que se hizo, porque ha sido grosero. En materia de lo que significó el proceso electoral pasado y en referencia a lo que hace, las observaciones que hace querido amigo Iván, no solamente fue la compra de cédulas. En este proceso vimos acciones nunca vistas. Por ejemplo, el PRM se apoderó de los alrededores de todos los centros electorales, con carpa y ejército de hombres, apoyados por los miembros de la Junta y la policía militar. Pero se vio cómo el narcotráfico, inclusive el bajo mundo, participó en este proceso en el trasiego de droga por voto. Es decir, nosotros acudimos a un escenario electoral y el presidente nos hizo referencia a ese tema como un hecho inclusive de irresponsabilidad. Fíjate que se siente tan avergonzado lo que pasó, que ni siquiera habló del tema en el discurso del día de ayer. De la misma manera que no celebró. Y no celebró porque no había nada que celebrar. De manera que evidencias y demostraciones de que este proceso electoral pasado ha sido el proceso electoral más traumático, más corrupto y donde el Estado ha jugado un rol de mayor nivel de influencia de toda la historia de República Dominicana. La misma OEA lo reconoce, FIJO lo tuvo que reconocer y hasta Participación Ciudadana, que tiene un pie en el gobierno y un pie en la sociedad civil, no le quedó más remedio que referirse al tema. Y el presidente no habló de ese tema, no dijo nada. De manera que en términos global puedo señalarte que en este gobierno se han utilizado
los recursos del Estado para sonsacar la voluntad de los ciudadanos. Y lo que da pena es que recursos que están destinados para ir a la educación de los más pobres, y no me estoy refiriendo específicamente a mi amigo Fulcal, porque ahora es que veo que están implementando el tema del bono estudiantil escolar en el mes de febrero, es un abuso de lesa patria, es criminal coger los recursos del Estado para tú repartírselos a tus allegados. ¿Tú sabes cuántas pensiones le mandaban a los alcaldes de las diferentes municipios cabeceras? Entre 200 y 300, para que la utilicen y la repartan de acuerdo a su conveniencia en función del partido. No hay una persona que no esté vinculada al Partido Revolucionario Moderno en todo el territorio nacional que haya sido agraciado con una de esas pensiones. Entonces, a eso sí es que nosotros nos oponemos. A eso sí es que nosotros criticamos. Mira, indudablemente que nosotros asistimos a un proceso donde vimos al gobierno más inescrupuloso de toda la historia en la República Dominicana. Pero yo quiero referirme a algo que don Roberto decía sobre el entorno internacional. Sí, pero responda a mi pregunta, la ecuación de 600.000 cédulas compradas y el retirarse, si eso no fue electorero, tanto como probablemente muchos califican el discurso del presidente. La bancada de los senadores del PLD estuvo en el salón de la Asamblea. Yo salí por recomendación de 2 médicos que me quedaban detrás porque me puse malo con una alergia, pero nosotros estuvimos ahí y obviamente escuchando el discurso para poder hacerle una crítica. De todas maneras, lo de las 600.000 cédulas es que nosotros teníamos un espacio para recibir las informaciones, la denuncia de todo el país. Y cuando empezaron a reportarnos, incluso nosotros vamos a presentar, tal y como se lo apoderamos a la comisión de OEA, que dijo que se utilizó el dinero del gobierno en el proceso electoral del domingo 18. Pero que no fue determinante para la intención del voto, dijeron los observadores internacionales. Ellos no conocen la magnitud. Nosotros recibimos informaciones de todos los municipios y distritos municipales del país. Pero además, algo elemental te señala hasta dónde llegó la perversidad del gobierno. Para que tú tengas una idea, Rosa. En las elecciones del año 2020, cuando el dominicano tenía terror a salir a las calles porque podía morir a consecuencia del COVID, votó más que lo que votaron ahora, un alto porcentaje. La abstención de este proceso del domingo 18 de febrero te dice hasta dónde ellos utilizaron los recursos del Estado y hasta dónde compraron cédula o despojaron de su documento de identidad a los dominicanos. Y nosotros lo tenemos debidamente documentada, se los presentamos a los observadores y se lo vamos a presentar al Ministerio Público, a la Procuraduría Especializada de Asuntos Electorales. Pero no me quiero ir, Rosa, sin decir a Roberto, breve, please, recurren a la realidad internacional. Hace 60 años que Estados Unidos no tenía una tasa de desempleo tan baja como la tiene ahora, de 3.4%. Y eso repercute positivamente a las remesas y al turismo de la República Dominicana. Pero Luis Abinader compró el petróleo al mismo precio que lo compró Danilo por más de 3 años, a $75 el barril. Entonces, ellos se viven justificando el fracaso de su política económica, de la política de seguridad ciudadana y todo tipo de política con el entorno internacional, con la guerra de Ucrania, con el COVID. Todavía el gobierno de Abinader está recurriendo al COVID 3 años después, porque no han pegado una, porque se han comido el presupuesto. Yo te estoy hablando que es la primera vez que se toma dinero prestado para pagar la nómina, sobre todo de los compañeritos de cachuchistas y banderitas del PRM. Se llevan 92.000 millones al año, han aumentado la nómina pública. Eso es inconcebible. Iván, te escucho. Ahora vamos con Roberto. ¿Puedo hablar ya? Sí, adelante. Adelante, Roberto. La verdad es que si yo fuera del PLD, en cualquiera de sus 2 versiones, de lo que menos hablara fuera de nómina pública. ¿Quién nos recuerda en este país lo que fue el PM? Basado en una filosofía de que había que pagar a la delincuencia para no matar, fundamentada por el presidente de la República y por el partido de gobierno. 1, 2. Nosotros compramos petróleo barato, pero las estadísticas están ahí.
Y también las estadísticas hablan de que Hugo Chávez le regalaba el petróleo a cambio de habichuelas a los gobiernos del PLD. ¿O vamos a olvidar eso? Sí, pero no regalado. Habichuela que nunca se pagó. ¿De dónde había habichuela para pagar todo el petróleo? Se los regalaban. Tercero, señores, yo creo que es una temeridad hablar de una alianza entre la Junta Central Electoral, la Policía Militar Electoral Es así. y el gobierno para Trabajaba con impunidad. engañar Déjenlo terminar. Vamos a tomar en cuenta que el señor Furcal, no ha interrumpido cuando les ha tocado a ustedes. Por favor, no lo interrumpan a él cuando le toca también, porque si no, entonces creamos una anarquía. Sí, nunca seguimos. interrumpiría porque negaría mi condición. Continúe, Roberto, brevemente. Es una temeridad hablar de una asociación, de una alianza entre la Junta Central Electoral, la Policía Electoral y el gobierno para hacer esa compra de cédula, que es una cosa como la ciguapa. Yo no sé si todos han oído hablar de la ciguapa, ¿verdad? Claro. A cualquier dominicano que le pregunten qué es una ciguapa, va a decir, es un ente que camina con los pies para atrás y que tiene el cabello largo, pero nadie nunca la ha visto. Nadie nunca vio esa leyenda urbana de la compra de cédula de la que habla la oposición. Tiene que ver más redes, Furcal. Y yo les digo a ustedes, para mí y para nuestro partido, la compra de cédulas o de conciencia es absolutamente, no solamente ilegal, sino absolutamente inmoral, y no la apoyo ni la comparto y la he combatido toda mi vida. Pero es absolutamente falso que el PRM o el gobierno se dedicara a eso. La atención electoral. Yo me recuerdo en una ocasión un líder de izquierda participó en las elecciones con una consigna que decía, avancemos ahora. Y cuando obviamente perdió, dijo que los atencionistas eran suyos. Ahora ocurre que la oposición dice que perdió porque hubo una gran abstención electoral. Si esos abstencionistas pertenecían al PLD y a la Fuerza del Pueblo, ¿por qué no los han llevado a votar y ganaban las elecciones? O sea, los que fueron a votar eran del PRM, pero en los otros, en los que no fueron, el PRM no tenía nada. Señores, desde el punto de vista estadístico, sociológico y metodológico, eso es un absurdo. Eso no tiene absolutamente ningún sustento. La compra de cédulas es una leyenda urbana, que es una justificación, y pueden buscar mi cuenta de Twitter de antes de las elecciones, cuando dije que la oposición estaba construyendo el relato de su derrota. Oigan algo. Es la última ronda de preguntas y queremos aprovechar el tiempo. Le queda una pregunta a Esteban, una a mí, una a Diógenes. 1 minuto y medio y lo voy a cronometrar aquí en mi celular por persona, por favor, porque queremos aprovecharlos ustedes y tocar la mayor cantidad de temas posible. ¿Con quién bueno, inició? Bueno, me toca a mí y vamos con Iván, vamos de primero, a poner a Iván de primero, a Rubén de segundo y a Roberto de tercero. Sí, Roberto quiere ir de último. Y la pregunta que quiero hacer, incluso coincido en parte con el señor Roberto Furcal, en el sentido de que claro, no me atrevo a decir que el presidente dijo mentira en su discurso. Sin embargo, yo dije al principio del programa que el presidente dijo muchas verdades a medias. Y hasta les di algunas pistas en cuanto a datos que pudieran desmontar o no determinados planteamientos que hizo el presidente. Sin embargo, Roberto dice algo que también es real. O sea, esos argumentos hay que tumbarlos con base en datos. Me pregunto, y le pregunto a los representantes de la oposición de manera especial, Iván y Rubén, sobre si sus respectivos partidos han encargado a los analistas, vamos a decir, los técnicos, sus equipos técnicos, para identificar e ir desmontando en lo adelante, uno por uno, los planteamientos que hizo el presidente con base en datos, que sí los hay, para entonces así tener argumentos más creíbles por parte de la población en cuanto al hecho de decir que el presidente dijo o no dijo mentiras sobre su planteamiento. ¿Qué está haciendo la oposición en cuanto a la preparación o levantamiento de eso para desmontar este discurso? Iván, 1 minuto 30 cada uno, empiece. Juan Ariel Jiménez es el director técnico de la campaña del próximo presidente, el compañero Abel Martínez. Como yo te digo a ti que entraron 10 millones de turistas
Sin embargo, no hemos podido recuperar, según OIT, los empleos formales de prepandemia, es porque ya nosotros lo hemos analizado. Cuando nosotros te decimos a ti que solo 8.008 empleos formales en 3 años es lo que el gobierno de Luis Abinader ha podido recuperar, es porque ya nosotros hicimos el estudio. Cuando yo te digo que se están tomando dinero prestado para el gasto corriente en franca violación a la ley de crédito público, es porque ya la nómina pública aumentó en 92.000 millones de pesos al año. Eso es en adición a lo que teníamos nosotros. De manera que nosotros tenemos nuestros técnicos, cuando yo te digo que la canasta familiar aumentó un 25%, estamos hablando de 9.600 pesos más. 30 segundos, que el poder adquisitivo de los dominicanos se perdió en 6.700 pesos. Es porque ya nosotros lo hemos evaluado y lo hemos estudiado de conformidad con los datos del Banco Central, del Ministerio de Hacienda y de OIT, cuando te digo de la recuperación de los empleos de prepandemia. Le quedaron 15 segundos, se lo voy a guardar para la de ahorita. Rubén Pérez, déjeme reiniciar esto. Ahora, Rubén. Sí, mira, lo primero es que nosotros en el día de ayer, en la sede de nuestra organización, la dirección política, pues dio una rueda de prensa encabezada por el compañero Daniel Toribio, donde abordamos todos los aspectos del discurso del presidente e hicimos nuestras observaciones ampliamente. Ustedes tenían su representante allá y cubrieron la fuente informativa. De manera que ya nosotros como partido hemos emitido nuestro juicio respecto al discurso del presidente de la República. Ahora bien, el presidente de la República en materia económica, de eso decimos que habló mentira, porque falseó muchos datos. Hace referencia a ese discurso del año 2012 y del déficit fiscal del año 2012. Pero se le olvidó al presidente, o no desconoce, que tal vez lo desconoce, que el año pasado la República Dominicana tuvo un déficit de más de 200 millones de pesos. Igual ahora en este año pasado, el 2022 y el 2023, 222 mil millones hay de déficit en la República Dominicana el año pasado. Pero él hace referencia al 2012 porque tiene un objetivo. El objetivo es Leonel Fernández. A él no le importa si es verdad o es mentira lo que dice. A él no le interesa si lo que tiene, lo que plantea tiene veracidad en los hechos históricos o en las estadísticas. A él lo que le interesa es vender una imagen de que vive en un país flotante, abundante y de prosperidad. Pero esa prosperidad él dice que los dominicanos ahora viven mejor, que a los dominicanos le ha ingresado más dinero, que tienen más dinero en el bolsillo, que tienen más dinero para gastar. Yo quisiera que se atreva a ir a decir eso a un ciudadano común de nuestro barrio para ver lo que va a suceder, porque lo que tenemos hoy es que nuestros ciudadanos son más pobres, nuestros ciudadanos están económicamente más deprimidos y la miseria está arropando por completo a los y las dominicanas en la gestión del gobierno del Partido Revolucionario Moderno y de Luis Abinader. Vamos, se tomó 2 minutos 5 segundos, me debe, Rubén. Vamos con Roberto. Iván me dio los 15 que le sobraron. Definitivamente, vamos con Roberto. Le pueden preguntar a cualquier economista, que no sea del gobierno, que no sea del PRM, cualquier economista independiente, cualquier estadístico, cualquier planificador y cualquier sociólogo, y les dirá que la República Dominicana no solamente restableció, sino que superó el nivel de empleo de la prepandemia. Eso es un hecho, eso es un dato, eso son cifras, estadísticas que el discurso político no puede cambiar, porque esas son las cosas que dañan la credibilidad del liderazgo político, en primer lugar. En segundo lugar, con relación al retiro de la fuerza del PLD de la Asamblea Nacional, ese es un derecho que tiene la oposición, que yo no critico. Les reconozco ese derecho y es un ejercicio que están haciendo político, institucional, que no es ningún pecado. Lo respeto. Yo hubiese hecho otra cosa, pero lo respeto. En tercer lugar, señores, todo el mundo, digo todo el mundo no, para no caer en lo 30 segundos. No, el común de los políticos dominicanos, sabíamos en la víspera que el PLD estaba planeando retirarse de la Asamblea Nacional. Quien me lo dice a mí es un legislador del PLD.
Me lo dijo desde el domingo, que ellos se iban a retirar de la Asamblea Nacional. No era nada secreto. No fue O sea, que no fue que grabaron. ustedes intervinieron en los teléfonos, como denuncia Iván. Eso es un absurdo. Y si hay un presidente tolerante en la República Dominicana, ha sido el presidente Luis Abinader. Eso es absolutamente falso y absolutamente injusto. Aquí hay gente que incluso se pasa en los términos y los epítetos que hace contra el presidente y contra otras autoridades, y no puede nadie decir que ha recibido una persecución o un discrimen por eso. Eso es Terminó, absolutamente... Roberto. También 2 minutos 5 segundos. El único que se ha ajustado a Iván, miren, contrario a lo que yo pensaba. Increíble. Le toca la pregunta a mi compañero. Recuerde, Rosa, que es desigual. Recuerda que es desigual. Dice que es 2 para 1. En algún momento ustedes se han referido así de refilón al tema haitiano. Yo estuve haciendo una revisión de los discursos de rendición de cuentas del presidente Abinader y veo que en 2021, en 2022, en 2023 él fue reiterativo con este tema. Están así que en 2021 habló incluso de que la República Dominicana le vendería energía eléctrica a Haití. Se construiría un hospital, se construirían varios hospitales en la frontera y que uno de ellos se construiría en Juana Méndez y que ya incluso estaba definido el terreno donde se iba a construir y que se iba a iniciar la construcción. Resulta que luego en otros discursos se ha referido al tema, pero ayer el tema prácticamente brilló por el olvido. ¿Qué explicación ustedes entienden que tiene esto de que el presidente sacara el tema haitiano prácticamente del discurso? ¿Por dónde vamos a empezar? Empecemos con Roberto, aunque yo sé que él quiere responder. Sí, sería lo ideal que él fuera el último. Entonces empezamos con Rubén. Mira, evidentemente que el gran fracaso de este gobierno es el tema haitiano. Y lo demuestra el mismo hecho de lo que yo he hecho referencia de todas las promesas que planteó y ni siquiera la ha iniciado. Pero agrégale a todo esto que cogió el muro como su bandera en sí. Y ayer habló de él. Sin embargo, cuando el presidente lo único que puede mostrar es que de un muro que tiene 100 y pico de kilómetros de largo, solamente ha podido inaugurar 2. Y lo está inaugurando por pedacitos. Le inauguró 2 kilómetros. Entonces debemos suponer que si cada 2 kilómetros le faltan 60 inauguraciones. 60 inauguraciones le faltan más todavía. Como ha hecho con todas las cosas. Inaugura, por ejemplo, la presa, pero la presa no es una presa, es un estanque lleno de agua. La presa no puede tener ningún funcionamiento porque no está preparada, pero él fue la inauguró. Va a Cabo Rojo y más trae un barco y lo presenta al país de lleno de turistas como un logro del muelle que se hizo. Pero el muelle a los 2 meses presentan un deterioro y ahí no ha vuelto un barco jamás en la vida, ni tiene condiciones para recibir ni siquiera 30 segundos. Ahí. De manera que este gobierno, todo lo que tiene que ver con la política migratoria y sobre todo con Haití, ha sido el fracaso. Paró la frontera por el tema de la construcción del dique en Haití, pero ellos siguen construyendo su canal de riego, ellos siguen haciéndolo su canal. Es decir, y el gobierno ha tenido que dar para atrás en todo lo que ha hecho. De manera que el gobierno tiene vergüenza de hablar de Haití, porque ha sido un fracaso total, absolutamente total, en todo lo que tiene que ver con la relación dominico-haitiana. Iván. Yo solo advertí al presidente que el populismo no era lo más aconsejado para tratar el tema haitiano. Hoy nosotros estamos perdiendo alrededor de 2.000 millones de dólares que colocábamos al pueblo haitiano en productos comestibles. Pero hay algo más. Nos instalaron el canal, nos matan nuestros soldados que defienden la soberanía nacional y no hemos hecho nada. Ningún presidente había fracasado en la política dominico-haitiana como Luis Abinader. En consecuencia, él, tal y como dice el buen amigo Rubén Maldonado, se siente avergonzado con lo que está ocurriendo con el pueblo haitiano. Él no tiene una explicación. Fíjate que nosotros, acaba de decirlo Rubén, cuando el populismo estaba de moda, exacerbaba los sentimientos nacionalistas con el muro. Yo soy de Elías Piña,
de una distancia de alrededor de 100 y algo, 200 y pico de kilómetros, solo se ha hecho 2.5 kilómetros de verja, no se va a hacer más nada. En eso se gastaron más de 1.000 millones de pesos del presupuesto de los contribuyentes. Entonces, en definitiva, Luis Abinader ha fracasado con el tema haitiano, por eso no recurrió a él ahora. Gracias, Iván. Me encanta cómo se somete al tiempo. Ahora le quedaron 20 segundos. Roberto, por favor, le toca a usted. Bueno, la opinión de mi amigo Iván y de mi amigo Maldonado no coincide con la opinión de los analistas independientes sobre el tratamiento que le ha dado la diplomacia dominicana al caso haitiano. Ha sido un gobierno sumamente diligente, ha llevado a cabo lo que se llama la debida diligencia internacional ante la comunidad internacional, ha defendido y ha logrado resoluciones importantes en los organismos internacionales como la ONU en favor de una solución a la crisis haitiana que no puede la República Dominicana por sí solo cargar con ella, que es un problema que tenemos ahí presente porque es un importante socio comercial, sigue siendo un problema fundamental para la República Dominicana, y yo lo que espero es que frente a esa situación, frente a ese problema, todos los partidos, todos los dominicanos y las dominicanas podamos unirnos para defender como nación la integridad de la República Dominicana, no solamente en nuestra frontera, sino los intereses económicos y sociales de nuestro país. Gracias, Roberto. Le quedaron casi 30 segundos. Vamos a empezar en el mismo orden, porque Roberto quiere ir de último y es mi pregunta, que es la final. 1 minuto cada uno. Esta alianza, ya me salgo del discurso del presidente que presentó Rescate RD en el día de ayer con relación a las senadurías, 25 de estas van en alianza. ¿Qué tan fuerte puede ser esta alianza con relación a los próximos comicios? Y obviamente, si debilita o no a los candidatos del partido oficialista. Empiezo con... ¿y por qué no se fueron unidos en la presidencial? ¿Por qué no hubo consenso? Empiezo con Iván nuevamente, que le gusta ir de primero. Nosotros no tenemos duda que vamos a ganar la mayoría de las senadurías. Obviamente no podíamos irnos unidos ahora, porque cada quien tiene un proyecto, los amigos y los primos de la Fuerza del Pueblo tienen un proyecto, están haciendo un trabajo por llegar, nosotros también. Vamos a unar esfuerzo en una segunda vuelta. Como verdaderos primos que somos, tenemos el compromiso de sacar el peor gobierno de todos los tiempos, que lo constituye el gobierno del PRM y de Luis Abinader. Tenemos un compromiso con la sociedad. Nosotros no podemos quedarle mal a este país, porque el país, por nosotros no llevarnos bien en algún momento de la vida, hoy está pasando hambre, hoy registramos el mayor índice de inseguridad, tenemos todos los puntos en rojo. Entonces, estoy convencido que vamos a ganar no menos de 25 senadurías. Eso va a ayudar a que el próximo gobierno que salga del Partido de la Liberación Dominicana va a ser un gobierno con una importante representación congresual que le permitirá ejecutar los proyectos en beneficio de la inmensa mayoría. Yo recuerdo que en el año 2002 el PRM ganó todas las senadurías y todas las alcaldías, y ya en el 2004 nosotros ganamos abrumadoramente las elecciones del Partido de la Liberación Dominicana. El PRM en el 2002 Rubén. no existía, ¿eh? Rubén, pero el PRD estaba fuerte. Rubén. Evidentemente que... PRD lo mismo. Que vienen siendo primos, entonces, como Iván ya no son hermanos, el PLD y la Fuerza del Pueblo son primos, entonces el PRD... Somos primos, pero primos de estos primos muy cercanos. Porque hay primos que nunca se ven. Somos primos, pero bien cercanos. Mira, va a haber efecto positivo ahora porque no lo hubo en las municipales con la alianza. Sí, pero la verdad es que el accidente que sucedió en República Dominicana, que fue la llegada del Partido Revolucionario Moderno al poder, fue un precedente que solamente se pudo lograr por la división del Partido de la Liberación Dominicana, como sucedió en el año 2020. Ese episodio hoy, desgraciadamente, nosotros tuvimos que reconocerlo, y hoy estamos sobre los pasos de volver a reinstalar la posibilidad, sin lugar con muchas posibilidades, de que vuelva la prosperidad y el progreso a nuestro país.
La alianza Rescate RD es un hecho. Esa senaduría donde vamos unificado, el éxito está asegurado prácticamente en el 95 o 97%. Y en aquella que vamos divididos, ambos partidos, tenemos algún nivel de liderazgo en esas comunidades, de manera que estamos en capacidad de competir. Ya lo que tiene que ver con la primera vuelta, ya habíamos firmado ese pacto que establecía que el que quede, cualquiera de los dos que quede en último lugar, apoyaría de los dos partidos el que quede más cercano del primero o el segundo lugar. De manera que nosotros, ese pacto ya estaba firmado y está rubricado, entonces no había que volver sobre mojado, ya eso se había tratado, porque cada partido, como bien plantea el compañero Iván, tiene su propio candidato y está cada quien haciendo su ejercicio de lograr el objetivo que está procurando. Ahora, lo que sí yo te puedo asegurar, Rosa, es que en este proceso electoral que viene van a suceder un acontecimiento que nunca en la vida ha tenido éxito en ninguna parte del mundo. El hambre no se reelige. Los altos precios de la canasta básica alimenticia no se reelige. La triplificación de la factura eléctrica no se reelige. El deterioro de los servicios públicos como el 911, salud pública, educación, pasaporte, etcétera, etcétera, no se reelige. El no tener dinero. Perdone, Rubén, pero es que nos van a cortar. Rubén, perdóneme, de verdad. Perdóneme, pero nos van a cortar. Roberto, finalmente, por favor, ¿esta alianza le pone a usted en una situación de aprieto o no? Dos cosas, mi querida Rosa y amigos. En primer lugar, soy absolutamente respetuoso de las decisiones que toma un partido al que no pertenece. Es un derecho de la oposición ir aliados a media, ir aliados de espalda o ir separados. Nosotros no hacemos intervención ni juicio de valor sobre eso, que es parte de la soberanía del PLD y de la Fuerza del Pueblo. En segundo lugar, están repitiendo la misma práctica de las elecciones, de la víspera de las elecciones municipales. Dijeron que iban a ganar y comenzaron a criticar y a quejarse, que fue cuando dije que estaban construyendo el relato de la... No hay dificultad. Ahora ambos afirman que van a ganar el 25 senaduría, dijo uno. Eso no va a ocurrir, y gravísimo, amigo y corregional Iván, y a mi querido amigo Maldonado, a que comiencen a elaborar el nuevo relato de la nueva derrota del mes de mayo. Recuérdate que el pleito ahora es con Leonel Fernández, ¿viste? No es lo mismo que el Licey le gane, que la República Dominicana le gane a Nicaragua, que regale. Que el pleito es con Leonel ahora, parece que antes no. Leonel, Iván, entonces a ver, no existe, según Maldonado. ¡Ay, tú! ¡Ay, Dios mío! Por esa actitud, tú sabes. El pleito es con Leonel ahora. Iván está callado. El pueblo y el PLD. Iván. Vamos a demostrar que el PLD ganará abrumadoramente. Ya nosotros, 1 millón de dominicanos se manifestó a favor de la candidatura del PLD y ahora vamos a duplicar los esfuerzos. Tengan la seguridad que más de 2 millones de dominicanos estarán votando por la Estrella Amarilla, por el partido del profesor Juan Bosch. Enormemente agradecidos estamos nosotros. Rosa, un segundo solamente para hacer una propuesta. Okay. ¿Por qué no nos comprometemos a venir después de las elecciones con este mismo panel? Por favor, háganlo públicamente. Y ver las cifras que yo sé que tú grabaste en el día de hoy. El 20 de mayo. El 20 de mayo. Y de antemano, Fucal, te prometo que te voy a tratar. El lunes. Oigan, el 20 de lunes va a haber un sector golpeado, mejor el 22. 3 hombres de palabra. Los que pierden se esconden. Sí, el 20 Oigan, el 20 de mayo, presencial en los nuevos estudios, ¿estarían con nosotros? No, el 20 no, porque... Exactamente, así hay interés. El 20 duro, El 20 es muy difícil porque 21. 21. Estoy de acuerdo. Bien, ahí está.
Gracias a Iván Lorenzo, senador por el PLD por Elías Piña, a Roberto Furcal, ex ministro de Educación y dirigente del Partido Revolucionario Moderno, y a Rubén Maldonado, quien es diputado por la Fuerza del Pueblo. Senador. No, Rubén Maldonado es diputado. El senador es Iván. Sí. Gracias por estar con nosotros. Mil gracias, de verdad. Nos vemos el 21 de mayo presencial. Ahora pasamos con Linda, sí, y el boletín.